Reiniciamos entonces las clases. Vamos a ver ahora. Vamos a empezar a desarrollar el hidrógeno. Terminamos con el hidrógeno y veremos halógeno. Entonces, aquí vemos el tema de hidrógeno, un poco de historia. Los investigadores que le han dedicado mucho esfuerzo a investigar sobre las características y las propiedades del hidrógeno. Entonces, ahí tenemos fechas y nombres de los investigadores que ya ustedes lo pueden consultar luego. El hidrógeno es un no metal. Vean ustedes, se escribe así de esa manera. Significa que una molécula de hidrógeno está formada por dos átomos. Es el elemento, es menos reactivo que los halógenos. Tiene un electrón que puede perderlo para formar un catión así, hidrógeno con su carga positiva, o puede ganar otro para formar uno negativo. Muy bien, vamos a seguir entonces. Aquí en esta tabla, o sea, yo voy a hacer así una muestra rápida, ¿no? Y ustedes ya pueden revisar después la clase, pueden repasarla y anotar o registrar lo que más les pueda interesar. Aquí, por ejemplo, hay mucha información en esta tabla, ¿no? Ustedes saben de que su número atómico es 1, su peso atómico, la densidad, como es un gas, entonces tiene que ser baja la densidad. Y bueno, punto de ebullición, punto de fusión, por supuesto que son valores bajos. Ahí en todo caso lo tenemos en Kelvin, ¿no? En esas unidades. Muy bien. Seguimos viendo acá en esta tabla. Tenemos, por ejemplo, los isótopos. Los isótopos del hidrógeno, ¿no? Tenemos al protio, al deuterio y al tritio. Pero yo les pregunto, ¿cuál es el hidrógeno con el cual estamos más familiarizados? El que lo podemos producir en laboratorio y lo estudiamos más de cerca. ¿Cuál de los tres? A ver, vamos participando. Fíjense, se van a orientar ustedes ahorita. Por ejemplo, el protio, tiene un peso atómico de 1.0078. El deuterio es más pesado y el tritio mucho más pesado todavía. Y la abundancia, fíjense, otra referencia, otro indicador importante. La abundancia relativa, gran cantidad abunda este primero, el protio. Este es muy poco abundante y es mucho más poco todavía. Entonces, esa es la principal información. Yo lo subrayé con rojo. O sea, acá no es tan importante para nosotros. Pues ya lo han visto ustedes, bueno, son los puntos de ebullición y de fusión, ¿no? Como es un gas, tienen que ser bajos. Pero esto nos da las pautas. Esta información de rojo nos da las pautas para saber cuál es el hidrógeno con el cual más nos hemos familiarizado. ¿Cuál es entonces? ¿Es el protio, es el deuterio o es el tritio? Protio, ingeniero. El protio. Muy bien, el protio. Muy bien, excelente. Entonces es este de acá. Seguimos. Bueno, estas son reacciones que no las vamos a ver nosotros. Pero sí, aquí nos vamos a detener. Aquí tengo dos vasos de precipitado con agua. Miren ustedes, dos recipientes, dos vasos con agua. Este es el agua común. Si yo coloco hielo, por ejemplo, al agua común, hielo, ¿el hielo dónde se ubica? ¿En el fondo o en la superficie? En la superficie. ¿Por qué en la superficie? Porque es menos denso. Muy bien, excelente, porque es menos denso. Entonces, esto es lo común que conocemos. Miren, agua líquida y su sólido, o sea, su hielo, se ubica en la superficie. Pero miren con el otro hidrógeno, con el deuterio, miren ustedes. Por eso aparece D ahí. Miren, van a ver, aparece D acá.
¿Qué pasa con el deuterio? Este es otro tipo de agua. Es agua también. Pero si yo coloco un hielo, se va al fondo eso. ¿Por qué se va al fondo? Porque es más pesado ese hidrógeno. Entonces, esa diferencia quiero que veamos. Esto es lo normal que conocemos. Esto ya es un hielo de otro tipo de agua. Es más pesado por tal motivo. Es más denso que el agua y se va al fondo. De ahí que el nombre de este tipo de agua, agua pesada también. Se la llama en ocasiones agua pesada. Entonces, esto es lo normal que conocemos nosotros. Ya, seguimos viendo entonces. Ustedes pueden hacer sus comentarios acá cuando ya revisen la clase. Comentarios adicionales ahí. El hidrógeno se encuentra en forma de molécula diatómica, así. No tiene color, no tiene olor. Miren ustedes, insoluble en agua. ¿Ya? Es insoluble en agua. Es combustible, eso sí, aquí falta. Arde, es combustible. Entonces los puntos de fusión y de ebullición son muy bajos porque, bueno, es un gas. Tomar en cuenta esto de acá, insoluble en agua y es combustible. Entonces vamos a pasarlo también. Aquí sí nos vamos a detener. La abundancia. Muy bien, esto es en el universo, mira. Este color así violeta es el hidrógeno. Esto es el helio, el 7%. Y el 1% son otro tipo de sustancias gaseosas. Entonces, el 92% en el universo que había sido es hidrógeno, ¿no? Entonces, vemos brillando el sol porque está ardiendo ya, porque hay hidrógeno que se está transformando en helio. También las estrellas ya están también alumbrando porque hay combustión allá. Entonces, el hidrógeno en el universo en un 92% existe. Seguimos entonces. Son reacciones que no las vamos a ver nosotros. ¿Dónde está? Esto tampoco. Esto tenemos. A ver, acá. Aquí sí nos vamos a detener en esta diapositiva. En la Tierra, vean ustedes el hidrógeno. Ahí hemos hablado del universo, ahora vamos a la Tierra. Es el 10º elemento en peso más abundante en la corteza terrestre. Como agua, cubre el 80% de la superficie. Vean ustedes, en el cuerpo humano y en muchas otras sustancias está presente el hidrógeno. ¿Cómo se lo obtiene en laboratorio? Este esquema ustedes lo conocen. Puede ser acá un balón, puede ser, o un quitasato puede ser acá. Agrego yo que estoy agregando un ácido, ¿no? Puedo tener un metal aquí, como por ejemplo zinc. Entonces el ácido más el zinc, ahí forma una reacción, viene el gas. ¿Qué gas? El hidrógeno. Y aquí tengo este esquema que ustedes lo han visto en química 100. Teníamos una cubeta acá y teníamos agua aquí en la cubeta y también esta probeta, puede ser probeta o un recipiente así de esa forma. Entonces, este recipiente acá al lado primero se lo llena de agua, se coloca un papel y se lo invierte. Está lleno de agua, aquí hay agua y empieza a funcionar esto. Vamos a calentar acá si es necesario y se forma el gas. ¿Qué gas se forma? El hidrógeno. ¿Cómo se llama esta técnica? ¿Se acuerdan? Técnica de obtención de gases ¿mediante qué cosa? Mediante desplazamiento de vapor. No, aquí no tengo vapor. ¿Qué tengo aquí? De agua. De agua, ¿no? Técnica de obtención de gases. Aquí está, obtención de gases mediante desplazamiento de agua. Entonces aquí se está desplazando el agua. En principio eso estaba lleno.
Entonces, si es una probeta, yo puedo leer incluso cuánto tengo de gas, cuánto he obtenido de gas, porque tiene su graduación acá en la probeta. Entonces, disminuye el agua aquí y aquí el agua, entonces, aumenta en la cubeta. ¿No es cierto? Esto lo han visto en química básica ustedes. Se utiliza esta técnica para obtener gases, pero el gas tiene que ser insoluble en agua. Si es insoluble, lo va a desplazar al agua. Pero si es soluble, entonces no sirve la técnica, no se va a combinar. Entonces aquí nos dicen que se puede obtener en laboratorio hidrógeno, se puede obtener mediante una reacción entre un metal y un ácido, mediante desplazamiento de agua, por ejemplo. Yo puedo sacar este pico de acá y probar la combustibilidad, prender fuego, y van a ver ustedes que va a arder, ¿no? Con todas las precauciones, por supuesto. Es muy peligroso el hidrógeno. Muy bien, entonces vamos a ver ahora qué reacciones son. Porque miren, decíamos un ácido, esto representa un ácido. ¿Y esta M qué representa? Esta es la reacción genérica y ahí es la reacción realia. Entonces, un ácido, acá está el ácido. Más un, ¿qué cosa será? Esta M. Metal. Más un metal. Entonces, caso concreto, ¿qué puede ser? Ácido clorhídrico más zinc. Se forma una sal de zinc y se forma el hidrógeno. Miren, aquí está la ecuación realia. Mirando vuelta el esquema, decíamos el ácido más el metal. Entonces, ¿la sal dónde se queda? La sal se queda aquí, pero el gas viene y desplaza al agua. Aquí está el hidrógeno que desplaza al agua. Y es esta, es esta. Es una de las ecuaciones más conocidas para producir hidrógeno de acá. Y vean ustedes, quiere decir esto, diferentes formas de producir hidrógeno. Ahí está el hidrógeno rojo. Otra forma de producir hidrógeno es también metal más un, ¿qué cosa significa este OH, este oxidrilo? Una base significa, ¿no es cierto? Entonces, un ácido con un metal, una forma de producir hidrógeno. Una base con un metal también produce hidrógeno. Aquí está tetrahidroxoaluminato de sodio, es un complejo, más hidrógeno. Otra forma de producir metal más agua, también, claro que sí. ¿Qué metales? Aquellos metales que son altamente reactivos, como el litio, el sodio, el potasio. Como son elementos alcalinos, entonces forma un álcali acá, que es un hidróxido de sodio, y también forma hidrógeno. Diferentes formas de producir hidrógeno. Entonces, jóvenes, estamos bien. Bueno, otra forma de producir hidrógeno, habíamos dicho, metal altamente reactivo, electropositivo en agua, forma el respectivo hidróxido y el hidrógeno, que si yo coloco un fuego por aquí, una llama, va a arder esto de acá. Aquí es fácil, no hay problema, en la manguerita de salida se coloca y arde. Pero aquí yo puedo tirar un trocito de sodio a un recipiente con agua y al momento se forma hidrógeno y una explosión, explosivo, se inflama y se forma. No hace falta que yo acerque un fuego a un fósforo, no hace falta, sino espontáneamente, por ser tan violenta la reacción, ocurre la llama y arde, ¿no es cierto? En cambio acá, aquí hace falta que yo acerque una llama, en cambio acá no. Y las otras formas, vean ustedes, entonces de producir también hidrógeno. Seguimos viendo. También la técnica de la electrólisis del agua. ¿Qué es la electrólisis del agua? Es el paso de la corriente eléctrica en una cubeta de agua donde yo tengo un electrolito que puede ser hidróxido de sodio. Hago circular corriente, entonces en un electrodo se forma el hidrógeno y en el otro formación de oxígeno. Y hay otras tecnologías también para producir. Entonces, la electrólisis del agua también me permite obtener
hidrógeno. Hemos visto entonces en todo lo anterior a nivel del laboratorio. Ahora veamos a nivel industrial, el hidrógeno a nivel industrial. ¿Cómo se obtiene? Una forma es este tipo de carbón, ¿no? Reacciona con vapor de agua, miren ustedes, a temperatura elevada. Y ahí tengo formación de hidrógeno y otro tipo de gases, ¿no? Entonces, hay mayor reacción todavía, otras reacciones más que ocurren, donde este monóxido sigue combinándose con el vapor de agua, miren ustedes, con presencia de catalizadores para aumentar la producción de hidrógeno. Entonces, una forma a nivel industrial, reducción de agua, dicen, con este tipo de carbón, con coque. Reducción, claro que sí, reducción, porque ¿con cuánto está el hidrógeno aquí? ¿Con qué estado de oxidación? ¿Cuánto tiene el hidrógeno de valencia? +1. ¿Cuánto está cuando está solito? 0. Ya, muy bien, entonces ahí se ve la reducción. Aquí, por eso el nombre de reducción. Muy bien, y como es una impureza esta sustancia, entonces se la puede separar con una solución acuosa de ese carbonato de potasio. Muy bien. Seguimos viendo entonces. Aquí la dificultad que hay en esta tecnología, en este método, que hay presencia de azufre, ¿no? En el carbón. Y de repente se utiliza carbón vegetal, entonces por eso escasez de carbón se menciona ahí, que ya eso impacta ambientalmente. Otra tecnología, otra forma de obtener hidrógeno, en el tema de los hidrocarburos, la reducción de agua con hidrocarburos, que está, ¿qué quiere decir? Esto es presión y esto es temperatura. ¿Qué debo entender yo con esta flechita? Presión y temperatura. ¿Mm? ¿Qué debemos entender si tengo esto? Elevado. Presión y temperatura elevada, claro que sí. Y con presencia de catalizador. Entonces, por ejemplo, el gas natural tiene elevada concentración de metano con vapor de agua. Si tengo temperatura elevada, entonces vapor, presión elevada. Y tengo también hidrógeno. Otra forma, entonces, ¿no? La reducción de agua con hidrocarburos. Y otra forma, oxidación parcial de este combustible, este fieloil, también con presión elevada y temperatura elevada. Permite obtener hidrógeno. Entonces, diferentes formas de producir hidrógeno. Aquí también en las refinerías de hidrocarburos, miren lo que ocurre. Las cadenas largas de los hidrocarburos son reducidas, ya tenemos otros compuestos, gasolinas, livianas, gasolinas, otros hidrocarburos. Y en esos procesos del craqueo, del desdoblamiento de las cadenas, quiere decir, en esos procesos también se forma hidrógeno. También. Entonces, diferentes formas de producir hidrógeno hemos visto a nivel de laboratorio y a nivel industrial. Esta es una forma de purificar el hidrógeno que no vamos a ver. Veamos aquí el tema de los usos, qué aplicaciones tiene el hidrógeno, que lo tenemos al centro. Por ejemplo, se puede utilizar en la producción de metales, hidrógeno, ¿no? Más una sal metálica, quiere decir, que miren ustedes. Entonces el hidrógeno, ¿qué le está pasando al metal? Aquí lo tengo el metal combinado con otras sustancias, eso quiere decir que es una sal metálica, pero aquí ya lo tengo puro. Entonces, ¿qué le está ocurriendo a este metal? ¿Se está reduciendo o se está oxidando este metal al pasar de aquí a aquí? Vamos rapidito, ya deberían saber. Aquí está como sal metálica, aquí está como metal solito. ¿Qué le está ocurriendo? ¿Se está reduciendo o se está oxidando? Está reduciendo, ingeniero. Muy bien, se está reduciendo. Entonces, ¿el hidrógeno será un oxidante o reductor? Oxidante. Oxidante. Mal y mal.
Si se está reduciendo el metal, es porque otra sustancia lo está reduciendo. En este caso, ¿quién? Aquí está por la flecha. Este está reduciendo a este metal de +1 a 0. Entonces es reductor, ¿ya? Reductor. En la producción de metales como reductor sería acá. Reductor. Y aquí este compuesto que se llama, termina con H. Cuando termina con un oxiduro, que son ácido, hidróxido, alcoholes, que son, Alcohol. es un alcohol, muy bien, entonces se llama metanol. Quiere decir que el hidrógeno con monóxido de carbono forma metanol, quiere decir, aquí está. Esto significaba lo siguiente: hidrógeno más una sal metálica produce metales, reductores. Hidrógeno más este monóxido de carbono produce metanol, un producto muy importante en la industria, un producto de partida para muchos otros derivados. Hidrógeno más nitrógeno, miren ustedes el amoníaco en el tema de los fertilizantes, los plásticos, los polímeros, una industria grande, enorme también acá. Hidrógeno más cadenas carbonadas, las margarinas, ¿no? Manteca. Y otro tipo de combustible y baterías, ven ustedes qué aplicaciones. Entonces, muy importante el uso del hidrógeno en la sociedad, en el entorno industrial y comercial, ¿no? Ahí vemos solamente un resumen, no se olviden. Si quiere profundizar, mira, por ejemplo, acá, esto de acá, cómo se comporta, esto de acá, cómo esta industria, esta otra industria, y otros casos más. Y otros casos más. Seguimos entonces. Aquí son reacciones con el oxígeno, ¿no? Por supuesto que esto es combustible, va a reaccionar de una manera violenta. La reacción con el oxígeno. El hidrógeno se quema al aire, dice, en concentraciones entre 4 y 75%, mientras que el gas natural, vean ustedes, se necesita un 5, 4 a 15%. La temperatura de combustión espontánea es de 585 grados Celsius. En cambio, para el gas natural es 540 grados Celsius. Espontánea quiere decir que arde de por sí, ¿no? Voy calentando nada más de alguna manera, pero no acerco fuego. No acerco fuego. Entonces, ¿cuál necesita más temperatura para hacer la combustión espontánea? El hidrógeno. Es menos explosivo. Necesito esta concentración yo para que el hidrógeno pueda generar una explosión. El gas natural de menor concentración. Por lo tanto, de acuerdo a esta tabla, ¿cuál es el más riesgoso? Aquí me dicen estos datos, pues, por ejemplo, aquí pueden mirar ustedes. La temperatura de combustión espontánea del hidrógeno es esta de acá. Para el gas natural es esta. ¿Cuál es más riesgoso? El gas natural. El gas natural, porque necesita menos temperatura. De acuerdo a esta tabla que nos muestran, ese mensaje nos dan. Seguimos entonces. Vamos a seguir nomás. Estas son reacciones en las pilas de combustible, cómo ocurren. Aquí también no vamos a mirar esto. Aquí tampoco. Son aplicaciones ya en ese tipo de productos. Bueno, aquí nos hablan de la energía solar, ¿no? Cómo se capta, cómo se almacena y después las aplicaciones. Los derivados, vemos los hidruros. Aquí quiero que veamos en detalle. Los hidruros. El hidrógeno puede perder el electrón, o puede ganar o compartirlo. Entonces, en el tema de los hidruros, vamos a decir lo siguiente. Tenemos los hidruros iónicos. Los hidruros iónicos son redes iónicas tridimensionales con un punto de fusión superior a 600 grados Celsius. Son conductores de la electricidad en fundido. La electrólisis produce hidrógeno en el ánodo. El método de obtención de estos hidruros, un metal con hidrógeno con calentamiento. Entonces, esos son los hidruros iónicos, tienen esas características. Los iónicos. Los metálicos, miren ustedes, los metálicos tienen otra forma de distribución de sus átomos.
Y bueno, son como ejemplo podemos citar esta de acá, los hidruros metálicos. ¿Qué características tienen los hidruros metálicos? Son duros, tienen brillo metálico, son conductores de la electricidad o son semiconductores, son quebradizos. No sé si conocen esas herramientas que tienen para que son abrasivas, esmeriles y todo ese conjunto de herramientas pertenecen a esto, hidruros, quebradizos, pertenecen a ese grupo, los hidruros metálicos. Vamos a ver el siguiente grupo. Vean los covalentes, hemos visto iónicos, metálicos y ahora los covalentes. Y estos son más familiares para nosotros. Este es un hidruro. ¿Hidruro de qué será? Si yo quiero llamarle hidruro. Hidruro de oxígeno, que es el agua. Hidruro de carbono. Hidruro de nitrógeno. Metano. Amoníaco. Todos son moléculas conocidas, pero son hidruros. Y son covalentes. Estos son moleculares, estos son poliméricos, ¿no? Muy bien, esos son los covalentes. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Cosas que no vamos a entrar ahí acá, ¿no? Son cosas más complejas que si entramos a detallar esto, no terminamos la materia nunca. Muy bien. Entonces hemos visto en esta clase, siguen aplicaciones, vean ustedes, de los hidruros covalentes, la hidrogenación de muchos productos. Ya, pero a mí me interesaba en esta clase estudiar al hidrógeno. Aquí es, el hidrógeno es reductor, no se olviden. Estudiar el hidrógeno, aquí termina la diapositiva. ¿Cómo se obtiene? O sea, ¿cómo existe? Hemos visto la existencia en el universo, cómo se obtiene en el laboratorio, cómo se obtiene a nivel industrial, qué aplicaciones tiene, fíjense qué aplicaciones tiene y qué compuestos forma, cuáles son los hidruros que forman, ¿no? Los iónicos, los metálicos y los covalentes. Entonces, eso es lo que hay que destacar de esta clase. Hemos llegado a conocer al hidrógeno, ¿no? Una sustancia insoluble, altamente inflamable, peligrosa, combustible. Muy bien, nada más en esta clase. La primera práctica de laboratorio es hidrógeno, la van a desarrollar con el auxiliar. Entonces, esta clase la voy a subir para el otro grupo, y mañana paso a clase con el otro grupo y esa queda para usted. Mañana empiezo con halógenos. Perfecto, jóvenes. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Disculpe, ingeniero, ¿los jueves son pasamos al laboratorio? Sí, ustedes pasan los jueves en laboratorio. Ustedes pasan los jueves en laboratorio. ¿Otra pregunta?